Todo emprendedor tiene el objetivo de facturar cientos de miles de euros, incluso de millones. Y una vez que lo has conseguido, que ya es el paso siguiente, ¿qué es lo que haces con ese dinero? ¿Te lo gastas todo en fiesta? ¿Te lo gastas todo en viajes? ¿En salir por ahí? La realidad es que la mejor forma de conseguir tener un patrimonio millonario es reinvertir el dinero que generas en otro tipo de activos, ya sea financieros, como en mi caso, por ejemplo, invierto en bonos, en renta fija, renta variable, fondos monetarios, todo tipo de activos financieros, y también en real estate. Tengo un gran patrimonio en real estate que me ha permitido pues aumentar el patrimonio total que tengo de más de 50 millones de euros ahora mismo. He invertido en propiedades tanto alquiler a largo plazo, larga estancia, alquiler vacacional en diferentes países como puede ser Portugal, España, Andorra, y he conseguido una serie de claves que me permiten invertir de forma exitosa en el mundo del real estate, que esto es justo lo que os voy a enseñar en este vídeo. Endeúdate. Una de las claves en el sector inmobiliario es el apalancamiento y es muy sencillo. No inviertas tu propio dinero en los inmuebles, deja que el banco lo invierta por ti. Esto tiene una explicación muy sencilla. En la mayoría de los casos vas a tener que poner máximo un 20, un 30% de tu capital y el resto te lo va a dejar el banco. Obviamente tendrás que pagar unos intereses, pero el objetivo de las inversiones es que no solo que compres la propiedad y el alquiler que te genere alquilándola a un tercero no solo te genere para pagar la hipoteca, sino también para pagar los intereses y que además te deje un beneficio mensual. Esta es la clave porque te permitirá escalar muchísimo más rápido en el mundo del real estate, porque a lo mejor si tienes, por ejemplo, 100.000 euros, te vas a poder comprar quizás un piso con suerte, pero si lo separas, por ejemplo, en 5 bloques de 20.000 euros, te va a permitir comprar 5 pisos. Si sacas un préstamo, por ejemplo, a 20 años, en 20 años tendrás 5 pisos que se han pagado solos y que además te han ido dejando un beneficio mensual. Si lo comprases únicamente con tu dinero, pues a lo mejor podrías comprar únicamente un piso y dentro de 20 años te dirás un solo piso. Con lo cual, esto nos va a permitir a largo plazo escalar muchísimo más el negocio, o por llamarlo de alguna manera, nuestras inversiones en el sector inmobiliario. Para ponerte un ejemplo de esto que te digo, que no aplico la teoría sino también la práctica, he comprado varios pisos en Andorra que publiqué en mi canal hace un par de vídeos, lo podéis ver dentro del canal, donde compré un par de pisos en Andorra que puse en alquiler de larga estancia y que no solo me pagaban la hipoteca, sino que además pagaban los intereses y me dejaba una rentabilidad mensual. Calcula el cash flow. Antes de invertir en una propiedad es clave que analices el cash flow que te dejará. Y esto es algo que parece obvio, pero que no lo es tanto, porque mucha gente no analiza todos los gastos que tiene una propiedad cuando la compras. Desde el proceso inicial, como puede ser pues, pagar la tasación, o como puede ser el impuesto que tenga esa compra, por ejemplo, el TPO o IVA si es construcción nueva, pero otros gastos a posteriori, como puede ser mantenimiento, costes comunitarios o todo tipo, si hay que hacer algún tipo de reforma, si vas a tener el piso vacío durante una temporada, etc. En este caso, yo, por ejemplo, para evitar sustos, intento comprar en Andorra pues en zonas en las que entre varios amigos, conocidos, socios, pues vamos comprando propiedades enteras, es decir, el edificio donde todos tenemos el control de la comunidad para evitar que luego salgan gastos inesperados y que seamos nosotros los que tenemos el control. En este caso, básicamente, pues lo que tendrás es que analizar no solo los costes que tendrás, sino el alquiler que puedes tener en la zona en la que vas a comprar, que hagas la cuenta y si te sale positivo el cash flow, pues básicamente merece la pena la inversión, y si quitándole todos los gastos mensuales que tengas te sale negativo, pues reconsiderarlo, porque además hay un montón de oportunidades. Que uno de los errores que solemos cometer en el mundo del real estate es lanzarnos a lo loco porque tenemos un piso, queremos entrar ya, queremos invertir y no tener la suficiente paciencia para encontrar otras inversiones que llegan a lo mejor con el paso del tiempo. Estudia la localización. Al invertir en inmuebles, analiza la localización. Es uno de los puntos más clave que puede suponer que tengas éxito o no en una inversión. Algunos puntos tan sencillos como que tenga cerca pues, centros comerciales, hospitales, supermercados, colegios, lo hará más atractivo a posteriori para poder alquilarlo. O también lo contrario, si inviertes en zonas que sean un poco más marginales, probablemente la rentabilidad sea mayor porque los precios de compra sean más baratos, pero probablemente el riesgo sea mayor porque pues, tienes más probabilidades de que te ocupen o similares. También puedes adelantarte, invertir en zonas en las que sepas que se está haciendo por ejemplo, se está urbanizando, se está invirtiendo más dinero en hacer carreteras y similares, y que luego se revalorice con el paso del tiempo. De hecho, esto, por ejemplo, en Nueva York ha pasado. Barrios que eran prácticamente marginales, como puede ser Soho, podéis buscar en internet, que es uno de los lugares con el precio por el metro cuadrado de los más caros de Nueva York, y que hace unos años era un sitio de hippies y de pintores que estaba totalmente infravalorado. El que compró ahí se ha hecho multimillonario. Entonces, adelantarte a las zonas puede ser también una gran ventaja.
Aguantar el dinero. Uno de los mayores errores es invertir precipitadamente tu dinero. De hecho, me ha pasado que alguna vez he hecho algún vídeo de real estate o de inmuebles, de inversiones, y hay gente que por el simple hecho de verlo, a mí mismo me pasó hace muchos años, ya quería invertir a lo loco y me tiro a por la primera oportunidad que haya. Por mucho que te digan que el dinero no hay que tenerlo en la cuenta bancaria y que se pierde valor y todo esto que te digan, la realidad es que nunca va a perder más valor del que perderías con una mala inversión. Y esto no solo aplica al real estate, sino también a los mercados financieros. Es decir, muchas veces es la mejor decisión es tener el dinero en tu cuenta bancaria a invertirlo precipitadamente y que se convierta en una mala operación, porque las operaciones buenas terminan llegando con el paso del tiempo, siempre. Si estás en contacto con gente, con inmobiliarias, con contactos de este tipo, te van a terminar llegando. Solo necesitas un poco de paciencia. Si inviertes a lo loco, probablemente a medio plazo estés muerto. Revisa el historial de la propiedad. Antes de invertir en un inmueble es crucial que revises el historial de la propiedad y todo lo relacionado con ella. Primero, si tiene cargas, si está al día en todo tipo de pagos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he comprado algún local en su día, pues siendo un poco ignorante en el sector, hace bastantes años, donde no estaban al día en los pagos de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque puede parecer, bueno, yo luego no pago a la comunidad porque creo que a mí me han engañado, lo pago a partir de ahora y tal, la realidad es que si luego viene un comprador espabilado, como a mí me pasó, cuando se lo intentas vender, te pide el certificado de la comunidad de que está al día de las cuotas. ¿Qué es lo que pasa? Que vas a tener que pagar las tuyas más todas las anteriores que no pagase la persona que te vendió a ti originalmente la propiedad. De hecho, a mí me pasó y tuve que pagarlo y perdí pues como un 30% del valor del beneficio que estaba ganando. Es clave porque además hay todo tipo de picarescas en el sector inmobiliario, especialmente en España. Por ejemplo, zonas en las que no se puede construir, a lo mejor en terrenos que no tienen no sé si no me equivoco, la cédula de habitabilidad, porque son para construcciones para campos y demás, y que realmente luego la gente construye una casa y la intenta vender. Tienes que estar muy seguro de lo que estás comprando, pedir todo tipo de certificaciones, incluso revisar el registro para ver si esta propiedad realmente es como te están vendiendo, y que lo revises todo para evitar meter la pata. Negociar es una de las claves, y yo no sé, solo te diría en el sector inmobiliario, sino en cualquier negocio. Siempre puedes negociar. Yo no he comprado ninguna propiedad al precio inicial que me habían propuesto. Obviamente hay estrategias de negociación, de hecho tengo un vídeo en mi canal sobre negociación, pero esto lo verás muy claramente con que dediques una hora de tu tiempo y pongas, por ejemplo, una serie que tienen en HBO que se llama, no sé si es HBO o Amazon Prime, probablemente sea Amazon Prime, que se llama Millionaire Listing. Vas a ver que son unos profesionales del real estate de Nueva York y cómo negocian los precios, cómo tiran a la baja con cada propuesta y al final termina comprando todos los pisos, nunca nadie, o sea, ellos se ríen de quien paga el precio al contado, se sorprende. Si viene alguien y te paga el precio que te piden por la propiedad, se ríen. Entonces, lo que ves en Idealista y en otros portales similares no es el precio al que se vende, es el precio al que no se vende, porque si se vendiese no estaría en Idealista. Entonces, esto aplica a coches, a relojes, a pisos o a lo que sea. Negocia porque siempre vas a poder bajar como mínimo un 5 o un 10%. Conoce a tus inquilinos. Este es uno de los temas candentes en la sociedad española hoy en día, que es: me están pidiendo de todo para poder entrar a un piso, me están pidiendo garantías, me están pidiendo avales, me están pidiendo el currículum, cuánto gano, cuánto trabajo, con quién voy a ir, qué puedo hacer o no puedo hacer en el piso. Pero esto es normal y es básicamente porque en España tienes que conocer muy bien la persona que va a vivir en tu propiedad, porque si mañana te deja de pagar no lo vas a poder echar, vas a tener que estar 1, 2 y hasta 3 años, y además sin poder cortarle la luz, sin poder cortarle el agua, sin poder cortarle lo que sea, porque si lo haces te va a demandar y encima te va a ganar. Con lo cual, yo por ejemplo invierto en Andorra, aquí no hay ningún tipo de peligro. Si alguien no paga a los 2 meses le desahucias, no hay ningún problema, esto es lógico, lo que se debería hacer. Y en España ten mucho cuidado con quién alquilas tu piso. Investiga, analiza, estudia, y si hace falta contratas a un detective para ver qué es la persona realmente que te va a alquilar el piso, porque si luego te deja de pagar, el negocio se te va al traste. Otra opción es contratar seguros de alquiler, que lo que hacen es que si alguien te deja de pagar, pues ellos te lo cubren. Obviamente no son baratos, sobre todo en la zona en la que alquiles, pero es importante que tengas este dato en cuenta, porque si no todo el negocio, todo lo que has planteado, no te sirve para nada. Automatiza la gestión. Al invertir en inmuebles, sobre todo si lo vas a hacer a gran escala o si lo haces en alquiler vacacional, que suelen ser clientes que te dan un poquito más de dolor de cabeza, puede tener sentido meter por medio agencias que te cobren un porcentaje del alquiler, pero que se encarguen de absolutamente todo. En mi caso, por ejemplo, lo hago sobre todo los alquileres vacacionales, porque yo no quiero que el cliente me esté llamando cada vez que necesite una cacerola porque no le funciona bien el aire acondicionado o porque haya que arreglar una cerradura. Con lo cual tengo una agencia que se encarga de básicamente pues recibir a los clientes, llevarles al piso, atenderles para todo lo que necesiten, ellos se encargan y luego me pasan una factura, que de hecho podría tener incluso sentido para alquileres de larga estancia,
no sé si tanto tener una gestora que te cobre un porcentaje alto, pero tener a alguien que se encargue de esto y que te permita pues centrarte en tu negocio. Importante, porque es verdad que al final tener inquilinos pues te resta tiempo, y si lo vas a hacer con cierta escala, pues deberías tener a alguien que se encargue de esto para estar tú atendiendo personalmente y saber delegar, básicamente, como en cualquier negocio. Maquilla la propiedad. Una forma muy efectiva de aumentar la rentabilidad de tu propiedad es maquillarla, entre comillas, es decir, hacer los cambios básicos que hacen que tu casa parezca mucho más moderna, reformada y demás, versus la que tenías originalmente. Yo, de hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, en propiedades que he comprado por 210.000 euros, he prácticamente triplicado el alquiler que había en ella simplemente haciendo unos pequeños cambios, invirtiendo 40 o 50.000 euros. Es decir, cambios como pintar las paredes de color blanco, como cambiar la iluminación y poner iluminación LED, o hacer retoques en cocina o baños, ya puede hacer que parezca muchísimo más valiosa de cara pues a alquilarla o a venderla. De hecho, aquí hay un caso absolutamente extremo, que es el de unos vendedores americanos que tenían una casa en Nueva York muy cerca de la autopista, que había un ruido tremendo de coches justo al lado de la autopista, que es en Nueva York, pues coches 24 horas al día, y donde el valor de la propiedad, aparte de no venderse durante casi 10 años, había bajado pues como un 40%. ¿Qué es lo que hicieron? En la presentación del piso hicieron una jornada de puertas abiertas, trajeron un montón de gente a ver el piso y pusieron una orquesta en directo. Es decir, pusieron una orquesta con tambores, timbales y cosas de todo tipo que hacen un montón de ruido, para que la gente no se centrase en el problema del ruido, sino en la casa en sí. De hecho, la vendieron en 24 horas. Reinvierte y diversifica. Como en todo, en cualquier negocio, en cualquier inversión, lo ideal es diversificar. De hecho, yo utilizo el sector del real estate para diversificar, y dentro del sector del real estate diversifico también propiedades en diferentes localidades, diferentes tipos de alquiler, vacacional o larga estancia, en diferentes países. Yo en mi caso Portugal, Andorra, España, en diferentes zonas, es decir, para todo tipo de públicos, y que si hay algún tipo de problema, si algún nicho del mercado empieza a empeorar, que a ti no te afecte directamente, sino que tengas otras opciones. Si, por ejemplo, el mercado inmobiliario cae en España o hay algún tipo de normativa que hace que el alquiler vacacional pues ya no se pueda hacer, porque yo tengo propiedades de alquiler vacacional en Andorra o en Portugal y viceversa. Al final, diversifica es la clave de cualquier negocio. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te gusta y quieres que siga publicando vídeos de inversiones inmobiliarias, déjamelo en un comentario, dale like al vídeo, suscríbete, que será la forma de saber que tengo que seguir subiendo vídeos, porque además tengo un montón, portfolio enorme de inversiones en real estate que podría enseñar, pero quiero saber si os interesa. Nos vemos en el próximo vídeo.